Hace muchos años en el mundo del doblaje mexicano, cuando todo era unión y armonía, allá por los años 90 o principios de los 2000, había un grupo que parecía una verdadera familia, una hermandad. Eran los que le daban la voz a Inuyasha. Bueno, el protagonista, como saben, es Enzo Fortuni. Puedo olerla. Detecto el aroma de la mujer que me mató. Y se está acercando. Ana Lobo es Aome. ¿En dónde estoy? ¿Dentro del pozo? ¿Habrá sido un sueño? No, no fue un sueño. Gabriel Gama como Miroku. Sango, la verdad pienso que no debería apartarme de tu lado. De ninguna manera me iré y no te dejaré sola. Ay, Sango, pero qué manita. Gabriel Basurto como Sesshomaru. Olvídalo, eso ya quedó en el pasado. Pero si quieres pelear, no te saldrás con la tuya como hace 50 años. Gina Sánchez como Kikyo. Nunca muestro mi debilidad ante los demás. Tampoco puedo confundirme, ya que los monstruos aprovecharían ese momento para atacarme. Y Liliana Barba como Sango. Si quiere puede irse de paseo, solo no vaya con otra mujer. Excelencia, una de cal por las que van de arena. Pero bueno, la verdad es que me siento muy feliz. Los llamaban los Inuyashos. Grababan juntos, viajaban a convenciones en su momento, se reían en los estudios. Era como un grupo de hermanos, ¿no? Quien los viera, tanto en convenciones como em, trabajando juntos en el estudio, podría decir que son una familia dentro del doblaje. Y bueno, se los veía felices, compartían todo. Era una verdadera hermandad, como una fraternidad donde están todos unidos trabajando en conjunto para darnos un gran doblaje. Con el tiempo, el camino los separó, se reunieron en distintos proyectos del doblaje, asistían a algunas convenciones juntos. Pero para el año 2016 ocurrió un hecho muy bueno para todos los fanáticos de Inuyasha y que esta hermandad y esta familia iba a volver a brillar. Se reunieron de nuevo para redoblar, o mejor dicho, para doblar algunos capítulos que no habían sido doblados en su momento y algunas ovas también de Inuyasha. Gabriel Gama, que además dirigía, hablaba en las entrevistas de los planes, de lo que se iba a doblar, cómo iban a recuperar la magia que siempre había existido en este anime tan querido por la gente. Y obviamente me hablaron, ¿no? Me hablaron para dirigirla y para que le diera llamado a mis actores al elenco original de Inuyasha. Pero obviamente, ya en ese momento, había muchos conflictos con respecto a si se iban a respetar todas las voces originales. Esto es un hecho muy curioso porque es algo que se viene repitiendo a lo largo del tiempo cuando hay un redoblaje o cuando se retoman mucho tiempo después a los personajes, ver si algunos de los actores van a continuar o no. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Pues aquí voy a hacer un paréntesis porque este es un caso aparte. No lo vamos a tocar ahora, lo haremos en su momento. En resumen, tanto Luis Alfonso Padilla, que había fallecido lastimosamente, no pudo recuperar el personaje de Naraku. Por obvias razones tuvieron que sustituirlo, pero el conflicto en cuestión también se centró en un nombre específico que era el de Laura Torres, que no regresó a este doblaje. Podemos retomarlo, como dije en otro video, hablar del caso de Laura Torres y el doblaje de Shippo. Volviendo al tema principal, tanto Gabriel Basurto como Gabriel Gama concedían entrevistas y a la par promocionaban esto y se los veía muy unidos. ¿Por qué recalco esto? Porque se me hace muy curioso que poco después ocurriera tantas cosas para mal. También puedo ver que Gabriel Basurto tiene ideas y pensamientos muy tajantes con respecto a algunos temas. Desde entonces lo había notado porque es el que más se sacó de onda con el no retorno de Laura Torres, y ahí había como un problemilla aparte. También Gabriel Gama dio algunas declaraciones que me parecieron por demás curiosas, y las voy a poner a continuación porque viene muy bien para el video. Aquí el que tiene la palabra en determinado momento para decir qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó, pues en este caso soy yo, su servidor. Pregunten a la gente que en verdad está trabajando con los actores, pregunten y yo con todo gusto les daré toda la información de lo que pasa o de lo que va a pasar con esta querida, hermosa serie de anime Inuyasha, que más que un director soy un
fan, amo esta serie y amo a todos los sinufans de Latinoamérica y de México, y quiero que no sean mal informados y que de mi boca va a salir, en efecto, en algún momento dado, si alguien está haciendo algo bueno o solamente quiere verle la cara a la gente. Me gusta que mi tocayo diga que solamente la gente que trabajó ahí y que estaba ahí con él sea capaz de opinar sobre algunos temas tan centrales como el problema que ocurrió después con las acusaciones, porque prácticamente nos está diciendo en sus palabras, no crean a nadie más que a nosotros los Inuyashos, los actores. Esto es importante, porque después veremos que muchas de las opiniones de su antiguo cast son en contra de él. Ahora, retomando lo que veníamos, el problema en cuestión empezó el 2016, porque por fuera era alegría total, pero por dentro algo se venía cocinando. Algo había ahí que no estaba del todo bien. Surgían tensiones sobre cómo se organizaban muchas de las cosas, llámese pagos, convenciones, y Gabriel Gama era como el que coordinaba muchas de esas cosas, como el intermediario entre el cliente, entre las convenciones, entre todos ellos, y como eran una hermandad y una familia, lo delegaban. Creo que ya tenían como un método de trabajo en el que Gabriel se encargaba de algunas cosas y no se le decía absolutamente nada, o por lo menos eso pienso. Algunos de los miembros de Inuyasha empezaron a sentir que no todo era tan transparente como se decía, que había arreglos que no se comentaban, o que se comentaban con solo algunos miembros del grupo, que las cuentas no cerraban bien, el pago se retrasaba, que había un par de cosas relacionadas tanto con el dinero como con la confianza y con las situaciones que vinieron después que no llegaban a satisfacer a la mayoría de los miembros de Inuyasha. En resumen, se hablaba de que la representación que tenían, en este caso Gabriel Gama, no era clara del todo, el dinero no llegaba a tiempo o no llegaba completo, y lo que empezó como una disputa y pláticas internas se fue poniendo más pesado y escaló a niveles. Ya para ese momento hubo una fuerte disputa entre Gabriel Basurto y Gabriel Gama. Uno lo acusaba de todas las cosas que les iba comentando hace rato, y el otro se defendía diciendo que solo eran alucines de Gabriel Basurto, de que él estaba poniendo en contra a muchos de sus compañeros y que, a decir verdad, el único que estaba haciendo algo mal con una cierta toque de manipulación era Gabriel Basurto. Entonces Gabriel Gama y Gabriel Basurto tenían ese problema en cuestión, pero los demás miembros del elenco no se quedaron callados. Y uno de los comentarios más fuertes, a mi punto de vista, es el que hizo Enzo Fortuni poco después, ¿no? Que él sacó los trapitos al sol y dijo todo lo que pensaba sobre Gabriel Gama y todo el problema que había ocurrido. En un mensaje muy largo y directo que vamos a ir desglosando un poco, en Facebook se dirigió a Gabriel Gama y en resumen le dijo que de las mentiras sobre los pagos, algunos impuestos, arreglos a espaldas del grupo, la decepción que sentía porque eran como compañeros o una hermandad, yo les había dicho. Decía que ya no quería seguir trabajando con él como representante, y esto pues fue un post donde se vio la fractura del grupo como tal. Tú bien sabes cuál es la verdad de todo este asunto, la única verdad. Si desde un principio nos hubieras propuesto ser nuestro representante, funcionar como agencia, otra cosa hubiera sucedido y seguramente hubiéramos estado de acuerdo en que tú ganaras una comisión por esto. Pero hacer arreglos a nuestras espaldas, no decirnos la verdad, eso, si está mal, eso no se hace. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que lo haces, yo ya me cansé. Por eso te dije que a partir del evento de finales de año, no quería que volvieras a estar de intermediario entre un organizador y yo, y si mis compañeros inuyazos tomaron la misma decisión pienso que es por lo mismo. También dijiste mentiras de Basurto, Ana, Lili y Gina, diste a entender que somos estúpidos y que Basurto nos controla, sobre todo a las mujeres, como si no tuviéramos intelecto para decidir por nosotros mismos. Creo que mis compañeros inuyazos merecen respeto, también los fans, los organizadores de eventos y mi persona. Hablas de liderazgo, un líder debe ser honesto, congruente, intachable, cuando uno habla de valores, ética, etc.,
no solo hay que decirlo, hay que demostrarlo. Te recomiendo que seas más congruente para la otra y si te equivocas como todos nos equivocamos todos los días, te sugiero que reflexiones un poco y ofrezcas disculpas si es necesario. Hay que tener cuidado porque cuando uno miente para todo, su vida misma es una mentira, de alguna manera uno deja de existir. La vida da muchas oportunidades pero se acaban, no son infinitas. A pesar de todo, no te deseo nada negativo, al contrario, te deseo buenas cosas y yo sí lo digo sinceramente, que te vaya bien, Enzo. Creo que el más afectado en esto fue Gabriel Gama. Por obvias razones, él era el señalado de todo el mal que se hizo en Inuyasha. Cada persona, o por lo menos la gran mayoría del resto del elenco, apuntaba contra un hombre que los engañó, que los estafó. En medio de todo esto, en noviembre del 2020 llegaría la noticia del doblaje de Yashahime Princess Half Demon. ¿Y por qué esto es importante? Porque es una secuela de Inuyasha. Bueno, al llegar a México, ¿qué habría pasado? Esto me causa muchas interrogantes porque si le llegaba a Gabriel Gama, ¿hubiera llamado a todos? ¿Hubiera llamado al reparto original? O, en todo caso, si le llegaba a otro miembro de Inuyasha, ¿hubiera llamado a Gabriel Gama? Esta es una pregunta que no tiene respuesta porque el doblaje fue mandado a Argentina. Si quieres que hable de este cambio de voces en particular, me lo puedes pedir en los comentarios. Por lo pronto es lo que puedo decir sobre este momento específico. Quizás fue un momento en el que o hubiera estallado mucho más lo que ya venía pasando, o, por qué no, una reconciliación entre los Inuyashos, pero nunca lo sabremos. Hubo una cierta calma después de todo esto, pero si crees que eso fue todo, estás muy equivocado. Ahora viene lo mejor. El año 2023 el conflicto volvió a comenzar, y con mucha fuerza. Javier Rivero, un actor y director de doblaje, acusó públicamente a Gabriel Gama de no pagar por los trabajos hechos en un proyecto que habían participado juntos. Dijo que había grabado mucho sin recibir lo que le correspondía. Voy a mostrarte la publicación tal y como Javier la escribió. Dejaré esto por aquí y me iré aprendiendo de ello. Hace muchos años tuve la mala fortuna de creer y llevarme una mala experiencia. Trabajé en la serie de Kenichi como actor, me llamó Gabriel Gama, un ingeniero de audio que un buen día se creyó actor y luego director, y nunca me pagó una temporada completa de ese proyecto. Hoy me entero de muchos talentos embaucados por él. Nunca puedes dar la mano a alguien para después abusar de él. Mucho cuidado amigos y colegas. Y como él, hay por ahí varios rufianes más. Esto fue muy interesante porque, a decir verdad, él se dirigía tanto a sus compañeros de gremio como a sus seguidores. Y bueno, pues Gabriel Basurto en los comentarios se fue con todo contra Gabriel Gama. Así tal cual, don Javier. Lamento mucho que también usted haya sido víctima de este pedazo de excremento, al cual, por la razón que sea, le creímos y caímos en sus múltiples engaños bajo el pretexto de ser amigos. Y que a pesar de todo, se indigna por ser evidenciado y se atreve a amenazar por WhatsApp. Somos mucho señor, durante muchas etapas y en distintos casos. 1. Le pasó a una banda musical que tenía junto con Mariana Candiani en unas presentaciones en vivo. 2. Les pasó a varios directores de aquel entonces con una colecta de un regalo que le harían a Candiani. 3. Nos pasó con ese estudio que menciona y el anime, en el extinto Arpe Studio, donde todos creímos que la estafa venía de la empresa y el contador nos reveló años después que él era el cliente de dicho proyecto. 4. Nos pasó al grupo de los Inuyashos, Enzo Fortuny, Ana Lobo, Gina Sánchez, Lili Barba y yo, donde se arregló por debajo del agua para ciertas convenciones. 5. Y le sigue pasando a otros colegas con proyectos que jala a su empresa y que no convoca al cast original para poder cobrar más, o lo que es, y pagarle menos a principiantes, etcétera, etcétera. Y vaya usted a saber de cuántas cosas más no nos hemos enterado. Le mando un abrazo. Bendiciones y enhorabuena, señor. Como escucharon, estas acusaciones son demasiado fuertes. Prácticamente lo está acusando no solamente de estafar una vez, sino de hacerlo constantemente en diferentes proyectos y a diferentes actores. Y también me sorprende que Gabriel Basurto diga que Gabriel Gama le está amenazando. Esto fue algo muy
descabellado en su momento, porque a decir verdad, Javier Rivero tal vez no pensaba en lo que iba a escalar todas las publicaciones o todo lo que dijo sobre Gabriel Gama. Y pues entonces hay un montón de actores, tanto novatos como ya muy respetados en el gremio, que comentaron la publicación. Algunos actores decían que en efecto Gabriel Gama es tal y como Javier y Gabriel Basurto nos lo pintan. Y de verdad no son pocos los actores o actrices que lo mencionan. Pero a decir verdad, también vamos a ser muy claros con esto. Hay muchos actores y actrices que salen en defensa de Gabriel Gama porque con ellos se ha comportado de otra forma que dista mucho de lo que dice Javier Rivero o de lo que dice Basurto. Y pues resulta que en este mismo post de Javier Rivero comenta a Gabriel Gama. Hola, ¿qué tal, Javier? Qué terrible que te pongas y te atrevas a hablar de mí. Yo a ti no te debo un peso, no mientas. Yo te hablé para ese proyecto como director, Kenichi. Te hablé como actor, pero yo no era el dueño de esa empresa. Yo solo dirigí, nada más, igual que a mí, no me pagaron. Yo solo dirigí esa serie y el dueño no le pagó a nadie, o solo a algunos. Yo solo estaba como director. Te pido que quites mi nombre y te retractes de lo que pusiste en tu publicación porque me estás difamando y eso traerá consecuencias legales para ti y no quiero problemas contigo ni con nadie. El dueño de esa empresa Dubin Maker, donde hicimos Kenichi, quedó a deber a muchos actores y muchos lo demandamos, así que primero investiga y después afirma. Espero que te retractes porque yo jamás te he faltado el respeto y te pido lo mismo. Para poder afirmar algo así debes tener pruebas o mis abogados se encargarán de este tema contigo. Y para tu información, en mi empresa trabajo con más 200 compañeros, con los mejores actores de doblaje mexicanos, ingenieros y traductores y dando oportunidad a decenas de talento nuevo y me siento orgulloso de poder dar trabajo y sustento a mis amigos, un privilegio tener la amistad y confianza de muchos compañeros tuyos y míos, trabajando en mis series y películas desde hace más de 6 años en mi compañía. Todo esto creció a niveles catastróficos, ¿no? El conflicto ya no era solo por Inuyasha, sino que salían más historias de otros actores que habían tenido problemas similares con los pagos, con la gestión, y pues lo que dice Gabriel Basurto en sus comentarios prácticamente son acusaciones muy fuertes. Hay un pleito enorme entre ellos en ese momento. Si ya estaba rota la relación entre los Inuyashas, esto fue lo que terminó por sepultar el grupo. Lo que había empezado como diferencias profesionales terminó en todo un lodazal. Para el 2024 el golpe más duro fue dentro del grupo cercano. Ana Lobo y Gina Sánchez, que habían sido como hermanas, se distanciaron. Se habló de traición, de confianza rota. Y pues, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues en un post que puso Ana Lobo estaba indignadísima porque una de sus mejores amigas le había traicionado. Escuchemos la publicación. ¿Alguna vez, alguien a quien le contaron un secreto o alguna situación muy personal ha terminado por decírselo a varias personas más? A mí sí me pasó. ¿Algún amigo o amiga les ha mentido por no verse expuesta y salir bien librada? A mí sí. En su momento no se entendía a qué se refería, pero luego, poco después, Gabriel Basurto comentó esto. Y a partir de ahora en adelante los únicos Inuyazos que verán serán gente congruente, buena onda, leal y con la buena vibra que ustedes se merecen. Solo Ana, Lili, Enzo y yo. Gente que sabe estar a la altura de las circunstancias. La gente mala, hipócrita, envidiosa, mentirosa, mala vibra, abusiva, intrigosa, etc. está fuera, ok. Y alguien le dijo, ¿y qué hay de Gina Sánchez? Y nuestro querido Gabriel Basurto le dijo, solo nosotros, Ana, Lili, Enzo y yo. Punto y san se acabó. No hay que ser un genio para analizar lo que ha sucedido acá. Tuvo que pasar algo que fracturara de verdad ya no solamente lo profesional y ya no solamente implicaba a Gabriel Gama. Este problema trascendió a límites que quizás antes no sospechábamos. Esto me pareció muy curioso a mí y traté de investigarlo mejor porque no entendía del todo cómo una amistad así termina de repente. Llegamos al año 2025 porque sí, gente, esto ya es más reciente y pasó hace poco. En marzo, en la convención de la Mole, Gina Sánchez explicaba públicamente por qué no podía participar como se esperaba. Dijo que había una persona presente contra quien tenía un proceso legal por amenazas. Ayer,
Varios de ustedes me comentaron que los organizadores de la mole les informaron que yo había cancelado mi participación en la convención. Por ello, siento la necesidad de explicar la verdadera razón de mi ausencia el viernes pasado y hoy, domingo 16 de marzo. Un día antes del evento, se anunció la participación de una persona contra quien tengo un proceso legal en curso por amenazas. Las autoridades emitieron medidas de protección a mi favor para resguardar mi integridad física y emocional. Confié plenamente en la política de cero tolerancia contra la violencia de la mole y les escribí para exponer mi situación, respaldada por un proceso legal en curso con medidas de protección emitidas por un juez. Sin embargo, el viernes, unas horas antes de salir rumbo a la mole, me informaron que habían retirado mi invitación para participar en la convención debido a que, por recomendación de su equipo legal, no podían involucrarse en asuntos legales de terceros. Posteriormente, me escribieron para decirme que podía presentarme únicamente el sábado, y es por eso que ayer tuve el placer de convivir con algunos de ustedes. A pesar de todo, esta situación me ha dejado con una profunda sensación de injusticia y vulnerabilidad. Me pregunto, ¿debí haberme quedado callada? Si no hablamos, nos llaman tontas por no decir nada. Si hablamos, nos llaman chismosas y nos dicen que lo hagamos por la vía legal. Cuando usamos la vía legal, nos dicen que no quieren verse involucrados en problemas legales de otros. Si nos manifestamos, nos dicen que esas no son las formas. Entonces, ¿cuáles son las formas? Lastimosamente no dio nombres, pero yo me puse a investigar un poco más. Fui a la página oficial y a las cuentas de la mole y me fui a la fecha de marzo del 2025 buscando quiénes iban a ser los actores de doblaje que iban a estar presentes en los días del evento. Sorpresa, sorpresa, Enzo Fortuny, Gabriel Gama y Gabriel Basurto. Al final, lo que se había considerado como una hermandad, como una familia, terminó en una enemistad profunda, en una confrontación entre la mayoría de nuestros protagonistas. Divididos, acusaciones por falta de transparencia, traiciones personales. Y bueno, la mayoría se mantiene alejado el uno del otro. La magia que tenían los Inuyashos, que tanto recordarán los fans con mucho cariño, se rompió y hasta el día de hoy las heridas siguen abiertas. Este es uno de los videos que más me han pedido. Yo al estar investigando y averiguando todo lo que había sucedido me encuentro con una telenovela, por así decirlo. Y lo que yo te traigo aquí es un resumen compacto y además para que tú tengas toda la información de lo que sucedió en este caso en cuestión y puedas verlo por tu cuenta, sacar tus propias conclusiones y decírmelo en los comentarios. Un saludo especial para estos miembros del canal que esperaban mucho este caso. Recuerda, dale like, comparte y suscríbete. Hasta otra.